Welcome back to the show, everyone. We have Bienvenidos de nuevo al programa. Tenemos otra vez con nosotros a Patrick Henningsen para hablar de los últimos acontecimientos. Bueno, Patrick, desde que regresaste de Irán, hemos visto que Trump, el llamado Taco, se ha echado atrás en la guerra. No escaló el conflicto, y ahora estamos conociendo muchas razones. Una de ellas es que Irán afirma ahora que a lo largo de los 13 días de ataques, al menos 200 militares estadounidenses murieron como consecuencia de las represalias iraníes. CNN dice que no está verificando la cifra de muertos que afirma Irán. El CENTCOM de Estados Unidos dice que las represalias iraníes han causado 600 bajas entre las tropas estadounidenses durante este periodo. También hay noticias importantes sobre Aramco. Así que, desde que regresaste, Patrick, seguro que has visto que Yemen ha vuelto a entrar en la guerra debido a la agresión saudí. A la agresión estadounidense y saudí, debería decir. Y ahora parece que la resistencia iraquí ha entrado en escena. Aramco ya está ardiendo, y ahora arde aún más. Según Arabia Saudí, Aramco fue atacada anoche por drones de la resistencia iraquí. Al menos, eso es lo que dicen. Y después, Yemen también atacó una instalación de la refinería de petróleo de Jizan, de nuevo con drones. Llevaba ardiendo 2 días seguidos tras los ataques iniciales con misiles y drones. Así que este fue un ataque con drones ayer, y esa es la gran columna de humo que sale de la refinería, mostrada en las imágenes por satélite. Ahora Donald Trump está perdiendo los papeles, Patrick. Parece que lleva las últimas 24 horas publicando imágenes generadas por IA, por alguna razón. Pero, ¿qué opinas de lo que está ocurriendo aquí, del estado actual de la guerra? ¿Y por qué crees que Estados Unidos parece estar echándose atrás ahora, pese a la afirmación de Trump, de que esto no durará mucho, a menos que Irán les dé todo lo que quieren? Well, Danny, Bueno, Danny, quiero decir, he estado observando esto. Hemos estado viendo este partido de tenis de un lado a otro y hablemos entonces de la fase del memorando de entendimiento, ¿vale? La fase del memorando de entendimiento. Y esto, para mí, no es más que parte de ese continuo. Y lo que creo, simplemente estudiando las acciones de Estados Unidos, para empezar, para mí está muy claro. Puede que no lo esté para todo el mundo, y sé que muchos podcasters y canales están, en cierto modo, montados para seguir los cambios del día a día y luego preguntarse, ¿es esto un giro? ¿Es un cambio de rumbo? Lo que yo veo, Danny, y podemos hablar de ello después, es un continuo, y Estados Unidos no se está retirando. Estados Unidos mantiene operaciones en curso. De acuerdo, tenemos que ser muy conscientes de que estas operaciones tienen financiación. Las operaciones de Estados Unidos están financiadas actualmente hasta final de año. Así que hagan lo que hagan ahora, va a continuar hasta que el presidente dé la orden de detener las operaciones. Y no veo que eso vaya a ocurrir. Así que las operaciones estadounidenses tienen claramente el objetivo de atacar e inutilizar la capacidad de Irán para gestionar físicamente el estrecho de Hormuz. Eso significa atacar infraestructuras, significa atacar instalaciones militares, radares, instalaciones portuarias, recursos navales, cualquier cosa. Infraestructuras, cualquier cosa a lo largo de la costa sur, en el estrecho de Hormuz y sus alrededores. Y Estados Unidos tiene margen para hacer esto. Y no se limita a esta semana, ni a la semana pasada, ni a la fase del memorando de entendimiento. Se va a prolongar hasta las elecciones de mitad de mandato, hasta finales de año y probablemente hasta el año que viene. Así es como yo lo veo, y otros analistas militares, algunos de los cuales conocemos, también lo ven así. Y si lo vemos de esta manera, no nos distraerán todos los juegos, la propaganda y la desinformación que está lanzando esta Casa Blanca, que claramente durante todo este proceso también está manipulando los mercados. Así que estos anuncios, este último anuncio que salió anoche, claramente estaba diseñado para impactar antes de la apertura de los mercados del lunes.
Y por eso Estados Unidos básicamente necesita tiempo para rearmarse y reponer existencias. Es un proceso constante que nos va a llevar todo este tiempo. El momento oportuno para montar un gran espectáculo antes de las elecciones de mitad de mandato y conseguir una victoria, o al menos una victoria mediática a corto plazo, probablemente estaría entre el 1 de septiembre y el 1 de octubre. Así que, en cuanto a algún tipo de cabeza de playa simbólica, asaltar las playas de la isla de Jark o lo que sea, sería algo temporal, y tendría que coincidir con la recta final hacia las elecciones de mitad de mandato para que Donald Trump pueda declarar la victoria. Ese es el plan. Y no estoy diciendo que ninguno de estos planes sea bueno. No estoy diciendo que tengan sentido. Son descabellados, pero están financiados, están en marcha y Estados Unidos está atrapado en esto. Pete Hegseth y el Pentágono están plenamente implicados. Este es su plan. Estados Unidos entiende perfectamente, e Israel también, que la carta más fuerte que tiene Irán, aparte de su disuasión mediante misiles, es el control del estrecho de Hormuz. Esa es su mayor baza. Por tanto, el objetivo militar de Estados Unidos es quitarle esa carta a Irán, eliminar esa ventaja, y así pueden invertir la dinámica. Entonces, lo que Estados Unidos suele hacer, llegado a ese punto, es plantear nuevas condiciones e intentar renegociar los términos de este acuerdo. Así que el memorando de entendimiento, a todos los efectos, y por cierto, esto es lo que creían todos los iraníes con los que hablé, no era más que una estratagema. Fue una maniobra, y Estados Unidos nunca tuvo intención de cumplir ninguna de las obligaciones recogidas en el memorando de entendimiento. Sé que esto va a molestar a algunas personas que son fans de J.D. Vance o que esperan conseguir un cargo en la administración Vance y que, por cierto, están por todo el circuito de podcasts. Hay muchísimas. Sé que les va a molestar, pero Donald Trump, J.D. Vance y Marco Rubio sabotearon activamente el memorando de entendimiento. Literalmente a cada uno le asignaron romper o sabotear un punto del memorando. Marco Rubio eliminó la cláusula número 1. Pete Hegseth y Donald Trump eliminaron las cláusulas 4 y 5, las sabotearon, y J.D. Vance saboteó la cláusula 10, que era la de las reparaciones. Y lo hizo anunciando que los activos iraníes congelados se entregarían a los agricultores estadounidenses de soja. Y esa fue una ocurrencia de Jared Kushner. ¡Qué idea tan brillante! Presumía de ello. Así que está utilizando los foros de Islamabad o de Ginebra en estas negociaciones para darse autobombo, intentando reforzar su posición de cara a las elecciones de 2028. Ya ha empezado ese proceso porque la campaña comienza el año que viene, en abril. Pero lo que hizo fue, básicamente, invalidar la cláusula 10. Así que cada uno desempeñó un papel. Si Estados Unidos se tomara en serio este memorando de entendimiento, no lo habría desmantelado de una forma tan sistemática y en tan poco tiempo, digamos 3 semanas. Así es como lo veo yo, Danny Haiphong, para empezar. Así que si lo vemos de esa manera, todas estas pausas no son más que una espera hasta el siguiente ciclo. Y la otra señal reveladora es la carta que Donald Trump escribió al Congreso, pidiendo una prórroga de 60 días para la guerra. Es una forma legal, a través del Poder Ejecutivo, de eludir la supervisión de la Ley de Poderes de Guerra. Y además también tiene que financiarse. Así que es un resquicio legal, y van a utilizarlo. Verán negociaciones falsas que coincidirán más o menos con un ciclo de 60 días. ¿De acuerdo? Eso es para cubrirse las espaldas en el plano legal interno. Y luego políticamente pueden decir que todo está en regla y mantener, en cierta medida, a las palomas del Partido Demócrata y a las masas republicanas a raya. Así que cuando estableces ese marco puedes ver que esto está diseñado para prolongarse y seguir adelante. Es como un pulmón, inhalará y exhalará en ciclos de escalada. Pero Estados Unidos tiene directrices muy claras y listas de objetivos que va a seguir atacando, y escenificarán cualquier provocación o usarán cualquier excusa.
En este caso, escenificaron las provocaciones de petroleros que violaban las cláusulas 4 y 5 iraníes del Memorando de Entendimiento para crear un pretexto para una escalada militar. Y eso fue lo que hicieron. Así que está bastante claro. Creo que esto es una guerra mediante el engaño por parte de Washington. Han tomado una página del manual israelí que consiste en usar las negociaciones para que te sirvan de cobertura y maximizar tus objetivos militares. Esa es una política israelí, una táctica más que probada. Y Estados Unidos ha adoptado ahora tácticas israelíes, lo que significa que no se toma en serio ninguna negociación ni ningún acuerdo. Siempre hacen lo mismo. Acaban planteando exigencias maximalistas, luego se levantan de la mesa y después culpan a la otra parte. Esto es lo que Israel lleva haciendo 50 años. Así que esto es lo que está haciendo Estados Unidos bajo la administración Trump. Eso está claro. Ahora, Yemen. ¿Por qué demonios querría Arabia Saudí plegarse a eso después de una tregua relativamente exitosa desde 2023 hasta hoy con Ansar Allah en Yemen? No tiene ningún sentido. ¿Por qué? ¿Qué capacidad de presión tiene Estados Unidos sobre Arabia Saudí? Porque evidentemente les presionaron para interceptar o intentar impedir que un avión iraní de pasajeros aterrizara en el aeropuerto de Saná. Bien, eso fue lo que inició esta ronda de escalada con Arabia Saudí. Ahora bien, ¿qué estaba haciendo Trump al mismo tiempo? Les estaban poniendo delante el incentivo de un acuerdo nuclear con Arabia Saudí. Y fíjense en cómo lo hicieron. Lo ofrecieron, lograron que Arabia Saudí atacara Yemen y luego lo retiraron, diciendo no. Arabia Saudí tiene que firmar los acuerdos de Abraham. ¿Lo vieron? Así que simplemente les tomaron el pelo. Fue un engaño con cebo y cambio por parte de la administración Trump. Y la Casa Blanca y Scott Bessent hicieron lo mismo con Pakistán exactamente al mismo tiempo. Les pusieron delante el incentivo de un rescate de $18,000 millones para la rupia pakistaní. Y se lo están mostrando a Pakistán como un paquete de rescate. Y Pakistán accedió haciendo una declaración pública sobre su alianza militar con Arabia Saudí, que si fuera necesario, defendería a Arabia Saudí en cualquier tipo de escaramuza con Yemen. Bien, eso formaba parte de esta maniobra triangular, transaccional y táctica de Washington. Danny, no digo que nada de esto vaya a ser productivo a largo plazo, ni siquiera a corto plazo, para Arabia Saudí, Pakistán o incluso Estados Unidos. Pero así operaba la administración Trump. Así es exactamente como operan. Todos son chanchullos y engaños a corto plazo y maniobras de distracción al estilo Kansas City. Eso es lo que hacen. Y ahora se puede ver el resultado de todo esto. Dime cómo no es esto un desastre total para Arabia Saudí. Quiero decir, mira las noticias que acabas de leer. Para mí son noticias absolutamente devastadoras. Lo es. Lo es. Yanbu y Jizan, ya sabes, son terminales petroleras de última generación, muy avanzadas, caras y económicamente cruciales para la economía de Arabia Saudí, que ya ha perdido una cantidad considerable de petróleo que salía de Hormuz. Dependen totalmente del Mar Rojo. ¿Por qué querrían poner en riesgo? Nada de eso. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Quién les está presionando? ¿Quién les ha amenazado? ¿Quién les está chantajeando? Ya sabe que esto viene de Washington. Y Danny, si viene de Washington, ¿de dónde viene realmente? En realidad no viene de Washington. Es el boomerang que se lanza desde Tel Aviv hasta Washington y que vuelve rebotado a Asia Occidental. Y así es como, esto no es bueno para Estados Unidos, no es bueno para Arabia Saudí, no es bueno para la región. ¿Es bueno para Israel? Se podría decir que sí. Y supuestamente tienen las manos libres en esto. No están participando activamente en ataques en este momento. No estuvieron contra Irán durante esos 13 días. Y algunos responsables israelíes creen que eso era preferible. Es la primera vez que oigo algo así, al menos durante esta guerra, ¿verdad? Dicen, sí, tenemos otras cosas de las que queremos ocuparnos. Líbano, Gaza, todo eso. Pero bueno, vuelvo contigo.
Gaza, all of that. But anyway, it's back to you. Esto está bien. Israel está de momento fuera del punto de mira. Y eso le viene de maravilla porque está ocupada con el Líbano. Así que está bastante contenta de dejar que el resto de la región arda, siempre y cuando pueda ocuparse de su entorno inmediato, de sus proyectos con los países vecinos, como ampliar sus fronteras, ocupar el Líbano y llevar a cabo programas en Cisjordania. Y por cierto, no hay indignación internacional por eso. Lo que está ocurriendo en Cisjordania antes habría acaparado titulares y provocado una indignación enorme, y Washington también se habría quedado paralizado por ello. Pero ahora no. Así que esta es una nueva realidad en la que estamos, por desgracia. La jerarquía de las crisis hace que actos que antes eran absolutamente devastadores y reprobables queden ahora relegados al fondo de la pirámide de la indignación. ¿Y a quién le conviene eso? A Israel. And who does that suit? Israel. So they're able to manage all of these different disasters like Gaza. Así que son capaces de gestionar todos estos desastres distintos. Gaza, el genocidio en Gaza, un intento activo de cometer un genocidio en Cisjordania y un genocidio en curso en el sur del Líbano. Así que sí, quiero decir, esa es una forma de verlo. Estoy seguro de que muchos pueden debatirlo. Pero sabes, creo que también existe esta ilusión, Danny, de que los acuerdos de Abraham, al menos en Washington, y creo que esta es una iniciativa liderada por Kushner y por Witkoff, de que de algún modo los acuerdos de Abraham aún tienen vida, y solo hay que darles la cantidad adecuada de reanimación boca a boca, aunque sea una reanimación kosher, para que de alguna manera vuelvan a cobrar vida por sí solos. Eso no va a pasar. Tienen a Bahrein atado. Bueno, enhorabuena. Como podemos ver, es un proyecto de éxito. Tienen a los Emiratos Árabes Unidos atados. Bueno, enhorabuena. La mayoría de Loret ya da por hecho los Emiratos Árabes Unidos, Israel del Este. Most people have already written the UAE off as East Israel. Sí. And is that going to do them any favors in the long term? I'm not sure. Y eso les va a beneficiar a largo plazo. No estoy seguro. Aún está por ver. Así que olvídese de Arabia Saudí, olvídese de Qatar. No puede haber unos acuerdos de Abraham sin Arabia Saudí y Qatar. No va a ocurrir. ¿Y qué pasa con el reino de Jordania? Ahora mismo no lo están pasando muy bien. Sí, Irán les ha hecho bastante daño. No digo que esto vaya bien, pero está avanzando. Y va a avanzar en esta dirección. Y no sé qué va a significar eso en conjunto. Pero si evitamos cualquier tipo de escalada nuclear por parte de Estados Unidos o Israel contra Irán, eso cambiaría las reglas del juego. Pero mientras se mantenga en el marco convencional, veo a Irán ganando una guerra de desgaste. Y Irán, al menos esa fue la impresión que tuve, Danny, cuando estuve allí, está comprometido con este enfoque durante un par de años. Y para Trump y para Estados Unidos, especialmente en términos políticos para Trump, quiere que figure en su currículum que perdió el control de la región y que bajo su presidencia se produjo este cambio catastrófico en el equilibrio de poder hacia un nuevo orden multipolar o algo así. No quiere eso en su currículum. Un Irán más fuerte, sí. Así que va a hacer todo lo posible para que eso no pueda declararse durante su administración. Eso significa que no se desbloquearán activos. Habrá conversaciones o amenazas de desbloquear activos. No se levantarán las sanciones. Se hablará de ello, o quizá incluso se levanten temporalmente algunas sanciones para mantener esto en marcha. Pero no quiere concederle eso a nadie. Y así, dentro del marco político de Estados Unidos, cuando empiecen los debates de las presidenciales de 2028 y se abra esa conversación, será: miren, Donald Trump no está cediendo ni un centímetro ante estos terroristas iraníes. La administración Biden, los demócratas y Obama son quienes han sido débiles con Irán. Y esa es la razón de esta crisis. Y Donald Trump fue el primer presidente en plantarse ante estos terribles mulás. Y ese será el debate central de las elecciones de 2028. Así que, cuando llegue el momento de Gavin Newsom y J.D. Vance, se enfrentarán y será:
Van a envolver dinero en plástico, como Obama, y enviar palés de efectivo a los mulás para que puedan construir más misiles. Eso es lo que va a hacer usted, señor Newsom, y eso los pondrá contra las cuerdas. Entonces, el lobby israelí y los Mark Levine del mundo, toda la maquinaria se pondrá en marcha para asegurarse de que los principales candidatos demócratas canten según el cancionero de AIPAC en este asunto. Y puede que haya una oportunidad de desescalar en la próxima administración demócrata. Pero puede estar bien seguro, Danny Haiphong, de que no veo que vaya a ocurrir nada serio durante el resto de la administración Trump. Nada parecido a una gran epifanía ideológica, ni nada por parte de Estados Unidos. No lo veo. Y tampoco por parte de Israel. Este es un conflicto en curso y seguirá siéndolo durante el resto del mandato de Trump. Son puntos muy buenos. Y bueno, he dicho que si al final los demócratas presentan a Gavin Newsom, sería muy... Es como Gavin Newsom y J.D. Vance. Es como mirarse en el mismo espejo. Dos farsantes increíblemente bien entrenados. Porque lo son. Pero podría ver a los demócratas, simplemente porque, como acabas de predecir, este conflicto, esta guerra, seguirá hasta las elecciones, intentando alejarse de la guerra, distanciarse de ella, solo porque será aún más impopular de lo que ya es. Teniendo en cuenta lo que dije antes sobre las bajas de tropas estadounidenses, Estados Unidos no puede manejar realmente eso. Cuantas más rondas haya, o más ataques, mayores van a ser esas cifras de víctimas, y más tiempo va a durar el sufrimiento económico. Y por supuesto, habrá grandes intentos de desmarcarse y de presentarlo como algo del otro lado. Los demócratas dirán que la guerra de Trump fracasó y que ellos serán mucho mejores siendo agresivos con Irán. Probablemente intentarán darle ese enfoque. Pero aún así, Patrick, has mencionado la cuestión saudí. Ya sabes, esto es lo que Arabia Saudí se ha visto obligada a hacer. Obviamente, hubo una presión enorme. Están teniendo sus instalaciones petroleras. Ahora afirman que Irak está atacando su mayor refinería, la Resistencia, su mayor refinería de Aramco. Yemen la atacó. Y tú y yo hemos hablado de esto antes, mientras lo comentabas. Y esto se parece casi a negociar con Tony Soprano, ¿sabes? Es como si Trump tuviera literalmente a Arabia Saudí con el brazo a la espalda, retorciéndoselo todo lo posible para obtener algo de Estados Unidos. Vais a tener que ceder, y esos son los acuerdos de Abraham. Y es un desastre. Pero quiero poner esto, porque está la conexión israelí-estadounidense. ¿Y quién mejor que Barack Ravid para representarla? No deja de comunicarnos esa conexión. Y esto es lo que Trump está diciendo ahora mismo. Estamos manteniendo conversaciones profundas con Irán. Si no tienen éxito, volveremos a una acción militar muy contundente. No va a llevar mucho tiempo. Estas supuestas negociaciones o avanzan rápido o no ocurrirán en absoluto. Así que suena mucho a lo que usted está vaticinando aquí, que esto es solo una pausa. Pero la pregunta es, ¿una pausa para qué? Porque muchas de las pérdidas no se pueden recuperar las vidas de las tropas, no se pueden recuperar las vidas de los soldados. Y las armas, si quieren hacer una pausa para eso, tendrán que pausar durante un par de años, porque se tarda un par de años en fabricar los Patriot. Así que nada de eso parece importar. No necesariamente. Puedes hacer una pausa el tiempo suficiente para conseguir munición que te permita aguantar un ciclo de intercambios en un conflicto que podría prolongarse. Quiero decir, tomemos simplemente lo que ha ocurrido en los últimos 13 días. Llamémoslo una ventana de 13 días, que no es tan distinta de la Operación Martillo de Medianoche. Odio ese nombre. Es tan estúpido, pero es puro equipo América. Pero digamos que esa ventana de 13 días, de 2 semanas, ¿vale? De 2 semanas. Eso es todo lo que hace falta. Así que eso es lo que hemos establecido. Ahora ese es el precedente. El modelo es la ventana de 2 semanas. Creo que, en cierto modo, siempre ha sido así. El 28 de febrero y la guerra de 40 días son una anomalía.
Y creo que hay bastante consenso en que eso agotó de forma significativa muchas de las existencias estadounidenses de misiles e interceptores, y también las de Israel. Así que Israel necesita reforzarse temporalmente para estos intercambios de conflicto. Pero Estados Unidos ha demostrado, y esta es la parte peligrosa, Danny, que lo que hemos visto durante los últimos 13 días es que Israel salió indemne. Así que Estados Unidos se llevó la peor parte de la represalia iraní, e Israel no recibió nada. Por tanto, esto puede repetirse en lo que respecta a Israel, y francamente también a Washington. Esto es aceptable porque no tienen que informar de sus pérdidas. Los medios de comunicación estadounidenses han cerrado filas en torno a los muertos en combate o las bajas. No van a presionar. Ninguno de estos periodistas va a insistir mucho en eso. También hay una carta de seguridad nacional sobre esa historia. Así que es de una importancia capital para la seguridad nacional que las cifras de bajas no se publiquen en los medios estadounidenses o que se subestimen. Si algo de eso sale a la luz, si hay alguna filtración, sería devastador para la administración Trump. Todos sabemos lo importantes que son esas cifras para medir el respaldo público a una política concreta, a una guerra o a lo que sea. Pero ahora Israel ha dejado claro que, básicamente, puede quedarse al margen, fuera de la vorágine. Y Estados Unidos puede seguir con esta especie de danza de movimientos de torero con Irán. Pueden seguir haciéndolo, y Estados Unidos cree, el Pentágono cree, que puede infligir a Irán una muerte por 1000 cortes de aquí a las elecciones de mitad de mandato o de aquí al Año Nuevo. Y entonces pueden ir degradando sistemáticamente todas las instalaciones y la infraestructura iraníes a lo largo del sur y en el estrecho de Hormuz y sus alrededores. Y en Washington están perfectamente dispuestos a hacerlo durante los próximos 6 o 12 meses. Y en cualquier momento podrían rematarlo con un asalto masivo o incluso con una incursión terrestre temporal y simbólica. La cuestión es cómo gestionen eso. Podría ser un enorme desastre para Estados Unidos si se exceden, como por ejemplo, con un asalto terrestre a cualquiera de esas islas. Eso podría ser un cálculo totalmente equivocado por parte de la administración Trump. Pero bueno, ya cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. We'll cross that bridge when we get to it. But in the meantime, they have a strategy. It's very clear. Pero mientras tanto, tienen una estrategia. Está clarísimo. Y la gente tiene que verlo, ver el panorama general y dejar de obsesionarse tanto con los memes disparatados de Trump, las imágenes de IA, los tweets. Porque gran parte de esto es puro teatro para mantener a la prensa a raya y distraer a la gente de lo que realmente están haciendo. Invertir de forma irrecuperable en un conflicto a largo plazo que probablemente no van a poder ganar. Si el pueblo estadounidense, el Congreso o el Senado debatieran de verdad si pueden lograr algún objetivo o un acuerdo político con esto, y la respuesta es no, ¿por qué seguir haciéndolo? Pero está financiado. Así que van a seguir con este juego. Os lo digo ahora mismo. No va a haber más que mentira tras mentira y engaño tras engaño para mantener esto en marcha, para mantener esta guerra, este espectáculo de carretera tan ostentoso en el que el presidente ha metido al país. ¿Y sabéis qué es lo más loco? Que han metido en esto a países europeos y concretamente al Reino Unido. Así que he estado analizando eso muy de cerca. Y es un avance enorme, sobre todo porque cambiaron de primer ministro. Y entra Andy Burnham, el nuevo líder laborista, sin haber sido elegido. Fue una coronación. Lo ungieron. Ni siquiera pasó por una votación adecuada de la militancia laborista. Olvidaos ya de las elecciones generales y entra. Su primer acto como primer ministro fue dar luz verde al uso por parte de Estados Unidos de bombarderos B-1 y B-2 contra Irán desde bases de la RAF en el Reino Unido. E inmediatamente, la Guardia Revolucionaria iraní emitió un comunicado diciendo: «Vamos a considerar esto un acto de guerra por parte de cualquiera que facilite estos ataques».
lo que significa que Gran Bretaña está dentro. Esto fue intencionado, Danny. Estados Unidos podría haber utilizado a otros países para hacerlo. Gran Bretaña podría haber mantenido discretamente la neutralidad. Podría haberse hecho desde Bulgaria, Rumanía, Grecia o varios otros países. Alemania podría haberles hecho ese favor, y ya lo ha hecho antes, pero necesitaban implicar al Reino Unido. Y la pregunta es, ¿por qué? Y por supuesto sabemos la respuesta. Parte de la respuesta llegó con Zelensky atacando barcos iraníes en el Mar Caspio, y detrás de esa operación estarían sin ninguna duda Reino Unido y Estados Unidos, al 100%. Seguro que recibió luz verde de la OTAN. Las implicaciones de eso son graves. Podemos hablar de ello más tarde, pero no parece que la guerra vaya a desescalar. De hecho, parece que va a escalar. Así que Estados Unidos, al atacar barcos iraníes, Estados Unidos o Reino Unido, digamos Estados Unidos y sus aliados, utilizando a Ucrania como intermediario, lo que está haciendo es imponer un bloqueo más amplio. Eso es lo que intentan hacer. El riesgo es que eso arrastre a Rusia a este conflicto. Rusia no quiere verse arrastrada a este conflicto por muchas razones evidentes, y hará lo que sea para evitarlo. Pero significa que si ese acto queda sin respuesta, entonces el Mar Caspio es ahora un frente. Y eso ya sabe en términos de suministros a Irán y de comercio de mercancías normales, alimentos, cosas, recursos, ni siquiera comercio militar. Eso pasa a ser ahora un bloqueo potencialmente aplicable. Tiene a un Azerbaiyán agresivo en esa frontera y tiene a otros actores maliciosos potencialmente dentro de la propia Ucrania. Entonces, ¿qué? Ucrania va a participar ahora en el despliegue de drones desde Azerbaiyán hacia Irán. Y Ucrania desempeñó un papel en el colapso de Siria, un papel muy importante, decisivo en Idlib y Alepo, sorprendiendo por completo al ejército árabe sirio con ataques de drones. No sabían qué hacer, simplemente se retiraron de inmediato. Y se ven los drones FPV, cómo cambian las reglas del juego en el campo de batalla. No digo que Irán no esté preparado para muchas de estas cosas. Estoy seguro de que lo está. Sin embargo, es solo un ejemplo para plantear la pregunta: ¿se va a utilizar a Ucrania como un intermediario contra Irán? ¿Y quién se va a indignar por esto en la comunidad internacional? ¿Va a haber alguna oposición? ¿Han visto alguna oposición hasta ahora? ¿Algún comunicado de algún país europeo diciendo, ¿pero qué demonios estáis haciendo? Yo no he visto ninguno. Quizá esperemos un par de días y veamos si hay alguna declaración de alguno de estos países de la OTAN. Pero están intentando presentar a Ucrania como una democracia en auge, con ese honorable héroe democrático, Zelensky, al frente. Y aquí lo tienen, intentando básicamente arrastrar a Europa a una tercera guerra mundial con Asia Central. Esto es una locura. ¿Qué tiempos de locura? Es demencial. Y también encaja con la forma en que Donald Trump plantea toda la relación de guerra indirecta entre Estados Unidos y Europa. Es distinto, pero para mí es lo mismo. En vez de intentar suavizar las cosas y quedar bien, se trata de intimidar y forzar la obediencia. Y ahora estamos viendo algunos de los resultados. Conseguir que Ucrania ataque el buque iraní en el Mar Caspio, matar a un iraní. Lo hicieron. Y ahora, Irán tiene ya preparada una lista de objetivos en la Unión Europea. Y, ya sabes, si Irán toma represalias, algo a lo que tendría todo el derecho, dado que esto fue un ataque. Quiero decir, mirad esta lista. Es enorme. Hay oleoductos y gasoductos por todas partes. Todos son alcanzables por misiles y drones iraníes. Esta es la lista de objetivos que los guardianes de la revolución han elaborado como respuesta. Así que sí, esto muy bien podría utilizar a Ucrania como un instrumento para arrastrar a Europa más profundamente a otra guerra y permitir que Estados Unidos tenga cierta negación plausible. Perfecto. También me ha parecido fascinante, Patrick,
que Irán no ha hecho más que aumentar sus cifras, sus estimaciones de soldados estadounidenses muertos. Pero me ha parecido muy llamativa la falta de indignación ante el hecho de que el CENTCOM de Estados Unidos haya estado maquillando las cifras sobre las pocas bajas de tropas que informan. Ahora el total se sitúa en 600. Pero probablemente te fijaste, Patrick, en que justo después de que mataran a esos soldados en Jordania, tras el traslado con honores, los retiraron. Creo que eran 4. Fueron 3 en Jordania y 1 en Irak, a causa de la explosión del dron. Ahora, según CNN, a través del Pentágono, los están volviendo a incluir en el recuento total. Pero todo eso no cambia nada. Sí, siguen muertos. Por supuesto, todo el mundo puede contarlo si vimos el traslado con honores en la base de Dover. Pero Estados Unidos está demostrando que hace todo lo posible por manipular unas cifras que ya se habían contado. Entonces, ¿qué dice eso de los que no están contabilizados, de los que no conocemos? Quiero decir, los daños fueron tan extensos, Patrick. Así que les pillaron manipulando. En primer lugar, les pillaron manipulando tras el ataque contra las bases jordanas. Así que todos podemos estar de acuerdo en que Estados Unidos, y este es el típico estilo torpe de la administración Trump, porque lo microgestionan todo constantemente, se siente por encima de todo esto. Cree que puede hacerlo descaradamente, manipular abiertamente y que en realidad no tiene que justificarse porque los medios estadounidenses nunca le van a pedir cuentas de una forma significativa. Así que eso ya lo hemos establecido. Pero esto es exactamente... ¿Recuerdas cuándo empezaron las represalias después del 28 de febrero, vale? Y lo dijimos en su momento. Por entonces, yo estaba grabando un podcast con un colega que es muy buen podcaster y diría yo una persona muy sensata y crítica, además de veterano de West Point. Sus contactos le dijeron que hay bastantes que figuran como heridos o lesionados y que los envían de inmediato a la enfermería de Stuttgart en Alemania, porque allí está ese centro y se ocupan de esas situaciones para esas tropas. Pero el recuento que se ve de heridos en términos de bajas, porque las bajas incluyen a los muertos y caídos en combate, a los heridos y a quienes mueren después a causa de las heridas. Ahí es donde está la zona gris después de que los hayan evacuado. Y estén estables o en estado crítico, siguen siendo heridos. ¿De acuerdo? Aún no han entrado en la columna de fallecidos. Y desde ahí los trasladan finalmente a Carolina del Norte, cuando están lo bastante estables como para hacer ese viaje, que es mucho más largo. Vale, nos dijeron que a principios de marzo ya se estaban manipulando las cifras, que el número de muertes era en realidad mucho mayor de lo que se informaba. Y en aquel momento prácticamente no se informaba de nada. Creo que eran 7 o quizá 13 o algo así. Una cifra muy pequeña, teniendo en cuenta la cantidad de heridos. Así que hay una proporción enorme de heridos respecto a fallecidos y daños masivos en todas estas bases. Y la gente dirá, bueno, no pueden ocultárselo a las familias. No, claro que pueden. Es una cuestión de seguridad nacional. Esto es material clasificado. Todos estos informes, los informes de bajas, los historiales médicos, todo, está clasificado porque es fundamental para la seguridad nacional. El relato de relaciones públicas es fundamental para la seguridad de esta operación. Y eso es lo que se les dirá a las familias. Y en algunos casos, las familias no tienen por qué saber exactamente dónde estaban cuando resultaron heridos, ni cuáles fueron las heridas que acabarían provocando su muerte si estaban trabajando en algo clasificado. Se aplica el principio de necesidad de saber. No hay que contarles a las familias todo de inmediato, en absoluto. Pueden retrasarlo con cientos de familias si es necesario. Es el procedimiento operativo estándar. Así que quiero decir, hay mucha gente diciendo, oh, no podrían encubrir eso. Y oh, así no funciona el ejército. Así es exactamente como funciona.
De hecho, ahora funciona más así porque la opinión pública estadounidense tiene un umbral muy bajo de tolerancia ante la muerte de soldados. Y ningún presidente va a querer cargar con eso. Ningún líder del mundo quiere cargar con eso. Quiero decir, miren hasta qué punto han llegado los ucranianos para ocultar sus bajas en el campo de batalla. Y todo el mundo sabe cuáles son las cifras reales, porque cada vez que intercambian cadáveres y llega el camión ruso articulado refrigerado de 18 ruedas, y llega el camión ucraniano articulado de 18 ruedas, y hacen el intercambio, los ucranianos no tienen nada que entregar a los rusos. La proporción es de 1 a 44, o alguna barbaridad así. Así que todo el mundo sabe que eso se ha ocultado. Y que en cuanto un país como Ucrania, que es un ejemplo perfecto, hace públicas, admite y reconoce las cifras reales, de repente el argumento moretco para mantener esta guerra termina de inmediato. Cae como un martillo. Se acabó. No se puede justificar desde ningún punto de vista moral ni ético. Así que simplemente lo taparon. Y de hecho, lo que ha hecho Estados Unidos es darle la vuelta difundiendo afirmaciones falsas. Lo veo todos los días. Políticos estadounidenses incluso hacen grandes y ridículas presentaciones de PowerPoint montadas sobre cartón pluma blanco para decir básicamente que Rusia en el campo de batalla. Vi una esta semana, no recuerdo qué senador era, 1.400.000 rusos muertos en el campo de batalla. Pero ¿en qué planeta vive esta gente? Son nuestros representantes electos en Estados Unidos, que están completamente... No quiero usar un término despectivo, pero es que esto no se corresponde en absoluto con la realidad. Es pura propaganda. Ese es el argumento extremo sobre las bajas en el campo de batalla. Esto es mucho más sutil, pero aún así Donald Trump no podía manejar cifras de 2 o 3 dígitos, por encima de 100. Está acabado, y ellos lo saben, y apuesto a que las cifras superan con creces las 100 muy por encima de 100. La administración Trump hizo exactamente lo mismo. Lo encubrieron después de que Donald Trump tuviera la brillante idea de asesinar a Qasem Soleimani y a Abu Mahdi al-Muhandis por orden de Israel. Y después Irán respondió en enero, lo recordarán, en 2020, y arrasaron la base aérea o base militar estadounidense de Assad. Simplemente la dejaron reducida a escombros con misiles. Hacía mucho tiempo que nadie atacaba una base estadounidense de esa manera. ¿Y cuál fue la respuesta de Estados Unidos, de la administración Trump, en su primer mandato? Nada. Se quedaron callados, sin respuesta. Y lo que hicieron fue enviar a todo el mundo a Alemania, como les dije. Y un mes después aparece este informe. 50 soldados estadounidenses tuvieron conmociones cerebrales. Todo el mundo tuvo TUNAIN cerebral, una lesión en la cabeza que es siempre. La misma lesión. Vaya cómo ocurre eso. ¿Acaso todos, no sé, saltaron de un edificio y cayeron de cabeza al mismo tiempo? ¿Cómo puede pasar algo así? ¿Y llegaremos a saber alguna vez quién murió? ¿O informaron de algunas de esas muertes como accidentes de entrenamiento más tarde, un mes después, 2 meses después, o lo que fuera, en Carolina del Norte? Un helicóptero Apache se estrella en un incidente de entrenamiento. 8 militares estadounidenses mueren en Alemania. Y ya sabe, quién sabe cómo se van repartiendo esas cifras con el tiempo. Pero, aunque hubieran sido 5, o aunque hubieran sido 3, 4, 5 o 6, como resultado de aquel ataque con misiles iraníes de enero de 2020, Donald Trump habría tenido que pagar un precio altísimo. Porque tendría que responder ante el pueblo estadounidense y ante todas las ramas de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué demonios llevamos a cabo un asesinato selectivo en nombre de Israel, matando a alguien que estaba luchando contra ISIS? Pero bueno, Fox News llama terrorista a Soleimani. Eso está en el memorando de argumentos de AIPAC que recibe cada legislador estadounidense. Tienen que repetir, obedientemente, que Soleimani era un tipo malo. Incluso oigo a J.D. Vance decirlo. La gente dice era un tipo malo. Es como si entrara en acción el léxico de Team America. Y luego tienen que explicar por qué hicieron esto. ¿Cómo fue lo de Soleimani?
Estaba planeando un ataque contra Estados Unidos y no sabemos dónde, pero la inteligencia israelí nos dijo que se estaba cociendo algo. Israeli intelligence told us there was something cooking. Something was cooking, so we had to act. And they ended up Algo se estaba cociendo, así que tuvo que actuar y acabaron perdiendo bases estadounidenses, además de una base estadounidense israelí en Erbil, y a todos esos soldados estadounidenses heridos y posiblemente muertos de esa base en Irak. Todo eso tuvo que encubrirse y se encubrió. Ahora multipliquen eso por 100. Por 100. Lo que están gestionando ahora mismo, las consecuencias de esto, que Washington está intentando gestionar con todas esas bases en la región y con bajas ahora. Como señalabas, Danny, las cifras son significativamente más altas. Es una operación enorme, simplemente mantener esto y gestionarlo todo. Y eso sin mencionar las capacidades militares, las zonas de despliegue y los recursos que Estados Unidos tenía en la región hace 6 meses. Ahora ya no los tiene. 6 months ago, now they don't have. Okay. That to me, I mean, from the Pentagon's point. Bueno, para mí, quiero decir, desde el punto de vista del Pentágono, desde el punto de vista de Pete Hegseth, este es probablemente el peor desastre desde, diría yo, Vietnam. Para Estados Unidos, Vietnam fue mucho peor por órdenes de magnitud en términos de aviones perdidos, de hombres, de todo eso. Pero en términos reales, en una zona estratégicamente muy importante, yo diría que más importante estratégicamente que el sudeste asiático, Asia Occidental y Oriente Medio, Estados Unidos ha quedado diezmado en 6 meses, y Hegseth va por ahí pavoneándose, adornado con su estúpido pañuelo con la bandera estadounidense y su chaqueta de capitán canguro, con forro de seda de la bandera estadounidense. Es como el capitán canguro. Es como, en fin, fingiendo que nada de esto está ocurriendo. Y Estados Unidos ha perdido más. Piensen en esto. Estamos hablando de la Primera Guerra del Golfo, una gran operación, un despliegue masivo, cientos de miles de tropas estadounidenses, recursos militares como para no creérselo, recursos aéreos. Y la guerra de Irak, de 2003 a 2010, 7-8 años, ¿de acuerdo? The Iraq War from 2003 to 2010, 7-8 years. Estados Unidos ha perdido más aviones de ala fija entre sus ataques contra Irán y Yemen en los últimos 14-15 meses que los que perdió en las 2 guerras de Irak juntas. Creo que ahora mismo Estados Unidos lleva, no sé, un recuento de unos 130 aviones de ala fija perdidos. En Irak, en las 2 guerras, fueron alrededor de 100. Es que, ¿cómo puede ser eso un éxito, dígame? Y además 13 o 17 bases evacuadas, abandonadas o inoperativas. ¿Cómo puede ser esto una victoria? ¿Cómo no es esto un fracaso total y absoluto del Departamento de Guerra y de la administración Trump? Quiero decir, Jimmy Carter es un campeón en comparación con Trump. Esto es un desastre. Y luego van al Congreso a pedir otros 1,15 billones de dólares. No, vamos a necesitar otro billón para arreglar esto. Así que ahora están en la misma trampa en la que estuvo Lyndon Baines Johnson o algunos otros presidentes estadounidenses del pasado. La espiral de los costes hundidos. Necesitan más dinero para corregir el rumbo cuando en realidad la única opción verdaderamente prudente es básicamente asumir las pérdidas y salir. No pueden hacerlo. No pueden hacerlo. Así que es muy curioso que, ya sabes, hayamos aprendido todas estas lecciones de la historia en Estados Unidos. Y aquí estamos. Nos enfrentamos a ello una vez más, y es como, no, vamos a hacerlo otra vez, vamos a hacerlo otra vez. Claro que no es tan sencillo. Es más complicado porque tenemos otro, ¿sabes? ¿Has visto alguna vez Desafío Total? ¿Recuerdas esa película? Arnold Schwarzenegger. Es un clásico. Uno de los personajes principales tenía una cosa. Le crecía un oráculo en un lado del pecho, llamado Kuato. Y no podías separar a Kuato del tipo principal. Así que a donde iba él, iba Kuato. Israel es como Kuato para Estados Unidos y simplemente no puedes deshacerte de ello. Ahora, Danny, las implicaciones del Reino Unido y de los países europeos en esa lista que mostraste. Yeah, massive list. Sí, una lista enorme.
Por suerte, si vas a nuestro chat de mensajes directos, te envío un video. Puedes reproducirlo. Dura solo 1 minuto y medio. Hice una pregunta. Hace 2 o 3 semanas estaba en Mashhad y le pregunté al presidente de la Comisión Parlamentaria de Seguridad Nacional y Política Exterior. Le dije, ¿Irán ve alguna diferencia entre que los estados del Golfo permitan a Estados Unidos tener bases y utilizar esos países como plataforma de lanzamiento para actos de agresión contra Irán? Irán lo vería de forma distinta si los países europeos hicieran lo mismo que los estados del Golfo. Y le hice esa pregunta. Ibrahim Assisi dijo, y tenemos una grabación de ello. O si querías... Bueno, está traducida. Sí, se está traducida. Sí, Vale. Quizá quieras enviármelo por otro método, porque estoy conectado al cable. No puedo mandarlo por AirDrop desde el móvil. Así que, si lo envías por X, probablemente pueda abrirlo. claro, pero puedo enviártelo por X. Y mientras haces eso, diré simplemente que sí, Patrick. La cosa se pone realmente mal. También puedo volver a mostrar esa lista de objetivos de la Unión Europea. Pero está realmente mal. Probablemente hayas oído la información. Fue ayer. Yo hablé de ello. NBC News, a través de funcionarios estadounidenses del Pentágono, decía que Estados Unidos estaba dejando que Irán alcanzara a Israel. Los estaban dejando pasar porque querían conservar los interceptores, lo que significa que Estados Unidos no podía interceptar esos misiles. Y significa que estaban causando daños importantes. Y por eso sí, el hecho de que Estados Unidos esté intentando maquillar las cifras sobre las bajas de tropas es probablemente muy significativo. Es probable que las cifras estén más cerca de las de Irán, porque lo que hemos visto durante este periodo es que Irán, lo que dice, y no se trata de tomar partido, al final, resulta ser más cierto, estar más cerca de la verdad, que cualquier cosa que haya dicho Estados Unidos, que cualquier cosa que haya dicho el CENTCOM. Así que de nuevo, ahí está esa lista. Oleoductos y gasoductos vinculados a Europa, campos de petróleo y gas vinculados a Europa, gas natural licuado vinculado a Europa, ya sea en Azerbaiyán, Chipre. Podemos seguir. Arabia Saudí, Oriente Medio, ya saben, Asia Occidental, e incluso Grecia. Pero voy a abrir el chat aquí. A ver si puedo comprobar si no ha llegado. No ha llegado. Solo pone Biz, pero no hay vídeo. Quizás esté cargando. Pero en fin, sí, se está cargando. ¿Se está cargando? Yeah, it's loading. It's loading. Okay. Yeah. All right, so you can, go on a comment on De acuerdo. Entonces, quiere comentar esto. Quiero decir, es Zelensky. Sería realmente tremendo si Irán cumpliera alguna de esas amenazas. Sí, porque llegado a ese punto, ¿a quién van a culpar? Bueno, intentarán culpar a Irán, pero Zelensky tendrá que responder ante ese régimen de Kiev, y eso va a perjudicar mucho su reputación, por así decirlo, y toda su posición. Pero sí, el video está ahí. De acuerdo, sí, ahora se escucha. Voy a ver si puedo abrirlo en una pestaña. Aquí vamos. Seguiré mientras haces eso. Y ese es el punto. Si se analiza el argumento jurídico de Irán para atacar bases estadounidenses en el Golfo, es absolutamente admisible conforme al derecho internacional. Absolutamente admisible. Así que todos esos países, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudí, Bahrein, el Reino de Jordania, Kuwait, están siendo utilizados para actos de agresión contra Irán. Están contemplados en la Resolución 3314 del Consejo de Seguridad de la ONU, bajo los criterios y las descripciones que definen los actos de agresión. Y creo que también, conforme a la Carta de la ONU, creo que es el artículo 7, aunque podría equivocarme, artículo 7, apartado 4, los miembros de la ONU tienen la obligación, como estados de buena vecindad, de no permitir que otros estados los utilicen para lanzar guerras de agresión no declaradas. Así que todos los países europeos incurren básicamente en el mismo problema que los estados del Golfo, que facilitan bases estadounidenses para lanzar ataques
contra Irán incurren en una vulneración del derecho internacional, de todas esas cláusulas y de todos esos acuerdos internacionales. Son tratados que todos los países europeos han ratificado. Eso es ley en Europa. Está codificado. Esos tratados, la Carta de la ONU, todo. No hay escapatoria. Así que, si Irán decide enviar un misil balístico intercontinental de alcance intermedio contra cualquiera de esos objetivos europeos, o incluso contra Alemania, el Reino Unido o Italia, que han colaborado, o Grecia, que ha facilitado una guerra de agresión ilegal y no declarada, el Reino Unido ya está intentando redefinir esto como ataques defensivos. The UK is already trying to redefine these as defensive strikes. So they've added a new sort of term. Así que han añadido una especie de término nuevo, pero no creo que vaya a funcionar. Lo están intentando. Están intentando decir que estos no son ataques ofensivos, que Estados Unidos está llevando a cabo ataques defensivos. Explícame cómo funciona eso, Dani, porque yo todavía estoy intentando entenderlo. Así que esto es, han puesto una diana. Estos líderes europeos la han puesto al ceder a la presión de Estados Unidos. Han puesto una diana sobre sus propios países, exactamente igual que han hecho los estados árabes del Golfo. ¿De acuerdo? Así que de nuevo es este negocio de protección. Este negocio de protección estadounidense acaba de quedar al descubierto. Pero en fin. Sí. Bueno, aquí hay algo muy importante. Aquí está el vídeo al que te referías, Patrick. Acabas de estar en Irán. Espero que el volumen esté bien. Creo que sí. Pero todavía no lo he probado, porque a veces, al reproducir contenido compartido en directo, puede ser un poco delicado. Pero veamos cómo funciona. Quizá puedas describir el vídeo una vez más. Así que esta es una rueda de prensa en la segunda ciudad más grande, Mashhad, el último día del funeral del líder supremo. Y este es Ibrahim Assisi. Es el presidente de la Comisión Parlamentaria de Seguridad Nacional y Política Exterior. Es decir, es su principal responsable parlamentario de política exterior, su ministro. Y le pregunté por esta misma cuestión hace 3 semanas, hace 2 semanas y media en realidad, y dio una respuesta muy clara. Así que puedes dar por segura su postura, Dani. Pero adelante, aquí vamos. Gracias. Y brevemente, los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Cuando Irán tomó represalias al comienzo de la guerra de 40 días y atacó bases estadounidenses en todo el Golfo Pérsico, conforme a las leyes de la guerra y a las convenciones de Ginebra, Irán está en su derecho de responder contra el origen de la amenaza. Y por eso la comunidad internacional no reaccionó realmente con demasiada dureza. Sin embargo, ¿qué diferencia hay entre que Estados Unidos lance ataques desde los países del Consejo de Cooperación del Golfo y que los lance desde Alemania, Italia, Grecia, Rumanía, Chipre, etc., desde la Unión Europea o la OTAN? ¿Cómo consideran estas dos cosas? ¿O no hay ninguna diferencia? Cualquier acción, cualquier ataque contra Irán el resultado es el mismo. Se atacará el origen de las hostilidades. Y siempre hemos dicho, una y otra vez, que si atacamos bases estadounidenses en la región, es porque hay muchas bases en la región. El origen de las hostilidades contra Irán Sterling en Brestol está at the Gerthuis forma decisiva. Lo hemos reiterado de Iris. Y volvemos a insistir, cualquier país, cualquier sistema político, que ellos son cómplices. Es nuestro derecho natural, un derecho legítimo. Hay una lógica defensiva detrás. Gracias. Y que sí, si atacan a Irán, recibirán
So yeah, the hit Iran, you'll get it right back. You'll be targeted. Te lo devolverán de inmediato. Serás un objetivo. Da igual quién seas. Y creo que ese es un mensaje bastante contundente. Pero Patrick, ya sabes, nos quedan unos 2 minutos, tus comentarios finales y luego podemos pasar a una pregunta. Hay una pregunta aquí que en realidad ya ha quedado respondida, pero te la haré de todos modos. Es de alguien del público. Bueno, sí, hazme la pregunta y luego haré un comentario final. Ah, sí, aquí va. Dice, ¿cómo pueden seguir aplicando el reinicio de 60 días si llevamos 47 años en guerra con Irán? No sé si es una... Así que gracias, Sphincter Knucklebuster. Un gran nombre. Bueno, no todo el mundo en Washington considera que las sanciones y los asesinatos selectivos sean estar en guerra, así que no lo hacen. Esa es una de las razones. Pero sí es una pregunta que deja al descubierto todo el asunto. Así que sí. Sí, pero antes, tus comentarios finales sobre el vídeo y también sobre tu viaje a Irán. No hemos entrado mucho en ello, pero ¿hay algo que quieras decir al respecto? Porque fue realmente un viaje histórico, pionero, y tenía una pinta increíble. Sí, para mí fue una experiencia transformadora, porque pude ver un nivel mucho más profundo de la sociedad iraní en un momento muy, muy crítico y cargado de emoción. Y mientras estaba allí, ya sabe, Estados Unidos nos estaba bombardeando. Así que pude vivir como estadounidense una experiencia bastante singular. Estar en un país mientras tu propio gobierno te está bombardeando. E incluso atacó la línea de tren civil en la que íbamos, esa misma. Así que, si hubiéramos estado en esa vía unas 24 horas después, más o menos, el ataque fue de noche. El tren podría haber descarrilado y caído por un barranco, con cientos o quizá 1000 pasajeros a bordo. No sé cuántos iban, pero mucha gente. Y bueno, diría que fue interesante, por decirlo suavemente. Pero realmente llegué a apreciar más profundamente la sociedad iraní. Y está muy claro que el país tiene instituciones muy fuertes, incluidas las instituciones religiosas. Y cuando digo que la institución religiosa está presente en toda la sociedad, no es como algo separado. Allí, política, religión y economía política son una sola cosa. Y no estoy diciendo que todas y cada una de las personas de la República Islámica de Irán sean devotas practicantes de las tradiciones musulmanas chiíes. No estoy diciendo eso, pero diría que por lo que vimos, 15 millones de personas salieron a las calles en Teherán durante el fin de semana. Y al menos, diría yo, entre 8 y 10 millones el lunes, en las calles, en la capital, para el último día del funeral. Quizá más. El Financial Times dice que fueron 15 millones. Bueno, no especificaron si esa cifra era por los 3 días o por un solo día, pero es un importante periódico estadounidense, o mejor dicho, internacional, con sede en el Reino Unido, que admite esas cifras. Y luego, a nivel nacional, más de 40 millones de personas participaron en las distintas ciudades en este funeral de Estado de 6 días por el líder supremo, Saeed Ali Khamenei, que fue asesinado por Estados Unidos junto con miembros de su familia, entre ellos una niña de 14 años, su nieta. Así que los cuerpos iban juntos en féretros, incluido un pequeño féretro para la niña, que pasó por las procesiones y estuvo en la gran mezquita Mosalla de Teherán, y también en Nayaf y Karbala. Las procesiones llegaron a Irak, además de celebrarse en Irán. Pero en Irán, más de 40 millones de personas. Eso es aproximadamente la mitad de la población. Esto no tiene precedentes. No tiene precedentes en la historia que la mitad de la población haya participado de una forma u otra en este funeral de Estado. Así que no era un líder impopular, no era alguien considerado un dictador, nada de eso. De hecho, más bien todo lo contrario. Y entonces se pudo ver la intensidad de los llamamientos, muy extendidos pero serenos, aunque muy firmes, a vengar la muerte de su líder, y cómo se lleva a cabo esa venganza, o cómo tiene lugar.
Y había muchas pancartas, Danny, que decían #matar a Trump, sostenidas por personas mayores, por abuelas ancianas que llevaban esas pancartas. Old grandmothers holding these signs. And not just a few. Not just a few. We're talking thousands. Y no solo unos pocos, no solo unos pocos, estamos hablando de miles y miles y miles. Así que esto provocará a los estadounidenses y dirán, ya saben, la gente de Fox News, los Jesse Waters del mundo, se pondrán así, Mark Levin se hiperventilará, están gritando, muerte a Estados Unidos, quieren matarnos. Pero espera, ¿quién mató a su jefe de Estado? ¿Quién mató a su papa? Vosotros, Estados Unidos, Israel. Y nunca dieron ninguna justificación de cómo era una amenaza para ninguno de sus países, más allá de que lleva turbante y barba, y es un mulá. Así que por tanto, ergo, debe de ser un cerebro terrorista, un líder. Afirmaron que esto iba a derribar al régimen el primer día. Eso es lo que dijo públicamente el presidente. Estaba llamando a los iraníes a levantarse después de los ataques aéreos. Todos vimos lo que pasó. Pero lo que hicieron, Danny, diré esto, lo último que diré aquí, lo que Trump consiguió hacer, y si vamos a entregar un premio de consolación a la administración Trump, deberíamos reconocer sus logros, y deberíamos darle una medalla a Donald. A Donald le gustan las medallas, ¿verdad? Le gustan los trofeos, el premio de la paz, le encanta todo eso. Así que pidámosle al presidente Infantino de la FIFA que prepare un nuevo trofeo para Trump. Donald Trump debería recibir un premio por desmantelar sistemática y exhaustivamente a la oposición iraní. Cualquier oposición liberal, pro-occidental y pro-estadounidense, y antes había muchas. Donald Trump y Netanyahu han logrado acabar con la oposición que los contribuyentes estadounidenses dedicaron miles de millones de dólares a construir durante décadas. Trump, Hegseth, Netanyahu, chicos, os merecéis ese premio. Así que pido a la FIFA que celebre esa ceremonia y le dé a Donald Trump ese premio por eliminar y desmantelar de forma completa y exhaustiva a la oposición iraní, porque eso es lo que han hecho. Me encontré con algunas de esas personas de la oposición en la calle. Ahora están pidiendo a Arakchi y a Galibaf que dejen de negociar con los estadounidenses. Arakchi y Galibaf, no más negociaciones. Esa es la izquierda liberal. Ahora son los halcones dentro de ese grupo. De acuerdo, algunas de las voces más antiestadounidenses son jóvenes liberales que antes tenían una orientación occidental. Es un cambio enorme. Sí, así que enhorabuena, Donald. Lo has conseguido. Seguro que era eso lo que pretendías hacer, ¿verdad? Sois geniales. Y también deberíamos dar otros trofeos de participación a Marco Rubio, Sebastián Gorka y, por supuesto, a Jared Kushner y Steve Witkoff. Sí, No debería quedarse fuera de la ceremonia de premios. Así que esto podría estar muy bien. Creo que será una entrega de premios divertida. Yeah, get some of the sí, Pahlavi que alguien de la family familia to, Pahlavi entregue el hand out the premio. award. Deben de estar contentos. Ahora están demasiado ocupados harassing acosando a Max Blumenthal por la calle, porque ya no tienen a nadie en Irán a quien llamar para que escuche sus... No te equivocas, Danny. You're not wrong, Danny. Pahlavi. Just the fact that the US put this Pahlavi. El mero hecho de que Estados Unidos hiciera esto, a nadie le gusta Pahlavi en Irán. Exacto. Tiene como apoyo cero. Es objeto de muchas bromas en Irán. El hecho de que Estados Unidos y Netanyahu lo estuvieran presentando como sucesor del líder supremo no hizo más que unir a la opinión pública iraní, y como resultado, Pahlavi se convirtió aún más en un chiste recurrente. Así que tienes razón, Danny. Pahlavi debería estar allí, entregando esos premios con Infantino de la FIFA. Creo que sería genial. Voy a invitar a Ahmadinejad. ¿Qué? Ahora fue yo eso. How'd that happen? Sí, que inviten a Ahmadinejad. Y creo que Lionel Messi también debería estar allí, junto con Javier Milei. Podrán lamentarse juntos de su terrible actuación en la final del Mundial. Pero bueno. No, but that's a huge change. And that's Pero ese es un cambio enorme. Y es el cambio que Estados Unidos no quiere ver en lugares como Cuba o Venezuela. La idea de que
Por lo general, se puede intentar influir más en los jóvenes mediante los servicios de inteligencia, porque ya han pasado varias generaciones desde la revolución, desde los grandes cambios o lo que sea. Pero ahora no pueden hacer eso con Irán, porque los jóvenes han visto de primera mano lo que realmente representan Estados Unidos e Israel. Sí, de primera mano. Han perdido a gente. Han visto a gente perder a sus seres queridos. Han visto los ataques. No se puede subestimar la escuela de Minab, el efecto que tiene en el país. Es enorme. El primer día, las primeras horas, es enorme. No tiene precedentes. Quiero decir, es brutalidad y algo genocida, pero una beligerancia genocida y maniática. Y luego simplemente, sí, el Pro-Ser es algo, ésepa. El otro que recibirá un trofeo en estos premios, junto a Donald, Pete, JD y todos los demás, sus medallas de participación, es Scott Bessent. Si escuchan los medios iraníes, tienen a Scott Bessent en pantalla. No paran de reproducir el video en el que presume de haber hundido la moneda iraní. Antes de eso había gente en Irán culpando al gobierno de gestionar mal la economía. Pero como Bessent tuvo que alardear públicamente de ello, destruyó el argumento de la oposición de que debían atacar a su propio gobierno por, cito, gestionar mal la economía. Básicamente los libraron de toda esa responsabilidad. Ese es Scott Bessent. Así que los funcionarios de Trump no pueden mantener la boca cerrada porque están constantemente engalanándose y dándose autobombo en las redes sociales. Es una cultura tan narcisista en Washington que esto es lo que los está hundiendo. Han hecho zozobrar su propia armada de relaciones públicas. Su armada de poder blando ha naufragado por su propio narcisismo, por una dejadez absoluta. Porque todos están intentando básicamente impulsar sus propias marcas, sus marcas políticas, porque eso es lo que hace la gente ahora. Y esto se ha amplificado hasta un grado tan disparatado y casi demencial con la Casa Blanca de Trump, incluso en comparación con administraciones anteriores que, quiero decir, Danny Haiphong, te sorprendería lo matizado que es el análisis político sobre todo lo que hace Estados Unidos en los medios de Irán. Everything the United States does on the media in Iran. They don't miss anything. No se les escapa nada. Mira sus vídeos de Lego. No se les escapa nada. Ya han metido todos los chistes internos. Por ejemplo, en la escena inicial de uno de los vídeos de Lego sobre Rubio que acaban de publicar, aparece Marco Rubio en una fiesta de la espuma. Quiero decir, ¿cómo se enteraron de esa historia? De verdad tienen que haber seguido todo. Lo siguen todo, lo registran todo y lo discuten todo. Es una cultura política muy dinámica. Y entre los iraníes hay mucho debate sobre las políticas públicas. Y puede ser duro, es duro. Allí no se debate de forma amable. Pero Dani, yo diría que eso también es algo bueno. Es una señal de una democracia real cuando tienes ese nivel de conflicto. Y en Occidente no se nos permite tener eso. We're not allowed to have that in the West. It's not polite. So we can't, No es de buena educación. Así que no podemos, nuestros medios de comunicación generalistas no pueden meterse en nada de eso, porque somos tan democráticos, ¿verdad? Así que les acusamos de no ser democráticos. Pero en realidad, la población iraní está más implicada en la conversación política y en la construcción de consensos con respecto a sus dirigentes de lo que jamás estaremos nosotros con nuestro sistema actual en Estados Unidos o Europa. No estamos implicados. Ya no nos jugamos nada en Occidente. Nos han separado y apartado por completo de los centros de poder, de modo que no formamos parte de la conversación para construir consensos. Puede que logremos hacer algunas brechas en su armadura, quizá provocar un poco de perturbación con el Internet actual, que todavía es relativamente libre, pero no tenemos ni de lejos el nivel de movilización en las calles que tienen los iraníes con sus dirigentes. that the Iranians have with their leadership. We don't. And they do. And that's a massive Nosotros no, y ellos sí. Y esa es una diferencia enorme. No vemos eso en Occidente. Por eso nos miran con todos nuestros elevados valores democráticos, nuestros valores occidentales, y se quedan rascándose la cabeza. Dicen, ¿de dónde sacáis todo esto? No sois así.
sabemos que no sois así. Y entonces ven esta hipocresía. Y de nuevo, eso no hace más que alimentar un mayor sentimiento antiestadounidense y antioccidental en Irán, y un mayor apoyo de la población a su propio gobierno de forma más general. Nuestra hipocresía queda ahí, completamente expuesta, y ellos la ven, y la repiten en sus programas generalistas. And they repeat it on their mainstream programs. They go through everything that our media and our Revisan todo lo que dicen nuestros medios y nuestros políticos, y sacan todas las incoherencias, las mentiras y demás, y los archivos de Epstein, todo eso. Nada de eso ha pasado desapercibido para los iraníes. none of it. Nada. Así que creo que es importante recordárselo a la gente. Esa es la realidad allí. Y nosotros creemos que estamos engañando, ya saben, a la gente de Asia Occidental, que están atrasados, que aún están en vías de desarrollo, que están bajo sanciones, y ya saben, desmoralizados por nuestras poderosas sanciones, desmoralizados por nuestras bombas. No, son enormemente resilientes, están muy motivados y totalmente movilizados por lo que hicimos. Tenedlo presente, gente de Occidente. Just be aware of that, people of the West. Sorry, I think that's a great place to. Creo que es un buen punto para terminar. Yeah, we are, Sí, estamos, ya sabes. there's no. Por supuesto que no se pueden minimizar las trágicas pérdidas que han tenido que afrontar el pueblo iraní y la gente de la región. Pero lo que esta guerra ha hecho, al acelerar especialmente al miembro más fuerte del eje de la resistencia, Irán, hacia la posición en la que se encuentra y hacia las dinámicas que acabas de describir, supone un golpe muy duro para el imperio de Estados Unidos. Se mire como se mire, se le dé las vueltas que se le dé. Bueno, el último superchat decía, Paul Craig habló con Nema. Putin debería haber enviado tropas rusas para detener el Maidán. Vale, ese es otro tema completamente distinto para otro día. Lo hemos oído muchas veces, pero muchas gracias, Snowy, por el superchat. Hablaremos de eso en otro momento. Al Congreso, literalmente, no le importa lo que pienses. Quiero poner esto mientras hablabas. Un importante estudio de investigación de 2014, realizado por investigadores de Princeton y Northwestern, concluyó que las opiniones del 90% de los estadounidenses no tienen absolutamente ningún efecto sobre la política de Estados Unidos. Se basó en 2.000 encuestas de opinión pública, comparando lo que acaba convirtiéndose en ley con lo que la gente en Estados Unidos y diversos otros grupos de interés piensan sobre las políticas. Así que eso, acabas de describir la dinámica de la sociedad iraní. Sí, no tenemos ninguna influencia sobre lo que Estados Unidos hace contra Irán, ni siquiera sobre nuestras propias vidas. Así que es algo en lo que pensar, algo que digerir, sin duda. Reflexiones finales, y luego podemos pulsar finalizar transmisión. Final thoughts, and then we can press end stream here. No, gracias. Es otra institución de la Ivy League que respalda nuestra tesis. Yeah. Sí, gracias, Princeton. Eso es de 2014. Estoy seguro de que las cifras podrían ser aún peores con el paso del tiempo. As time has gone on. I Well, mean, the that's almost key 12 years ago. mechanism of that. Bueno, el mecanismo clave de esa dinámica, Dani, es fijarse en los sondeos de aprobación pública. Tomemos a este presidente y al anterior, ya sabes, rondando el 30% o por debajo del 30% en algunos casos. Y entonces, mira, pongamos que el 70% de los estadounidenses desaprueba a Donald Trump. ¿Ves al 70% de la población en la calle pidiendo su destitución? ¿Ves siquiera al 1% en la calle? No lo ves. Así que eso demuestra con bastante claridad ese estudio de Princeton. Ahora, en Irán, toda esa gente, y este es el punto importante que la gente tiene que entender, salió a apoyar a su líder, al gobierno y al país. Y salió la mitad de la población, el 50%, con el calor del verano. In the summer heat, and I'm talking, it was scorching, okay? Y estoy hablando de que hacía un calor abrasador, ¿de acuerdo? Un calor abrasador. Los bomberos tenían mangueras cada pocas manzanas, rociando a la multitud. Ese era el calor que hacía. Pero en Irán eso funciona en los dos sentidos, Dani. Y los dirigentes lo saben,
lo entienden. Pueden sacar a la calle a la mitad de la población para que los apoye, para que muestre reverencia y lamente la muerte de su líder. Pero el Estado allí sabe muy bien que un gran porcentaje de esa gente también podría movilizarse si está descontenta por algo. A eso me refería cuando hablaba de lo implicada que está la población. El nivel de implicación es mucho mayor y el debate es mucho más elevado en cuanto a sofisticación, detalle y matices de las cuestiones. Mucho más que en Estados Unidos. En tu podcast, Danny, y entre nuestra otra comunidad en YouTube, esto tiene mucha presencia. Estamos en una especie de rincón especial dedicado a la política exterior y la geopolítica. Pero ambos podemos estar de acuerdo en que la cobertura de los medios generalistas, los programas informativos de los domingos por la mañana y los debates en Estados Unidos son muy simplones en cuanto al nivel de la conversación y están muy rebajados intelectualmente. Así que lo que digo es que la conversación generalista en Occidente está mucho más rebajada que la conversación generalista en Irán. De nuevo, para mí eso fue otra prueba de lo mucho más implicados que están ellos. Y en Irán no reprimen las conversaciones de alto nivel. No lo hacen. Les dan espacio a la gente más inteligente. ¿Tú qué opinas? Eso es justo lo contrario. Entonces, ¿cómo crees que va a ser la opinión pública? Y el debate público será un poco mejor, ¿no? Si se da voz a toda la gente inteligente. En Estados Unidos se da voz a la gente más estúpida, a quienes están en la nómina de los contratistas de defensa y de la industria de defensa, a quienes trabajan para la Heritage Foundation o el Atlantic Council. Son básicamente lacayos del complejo militar industrial de Israel. A esos son a quienes se da voz en Estados Unidos. Es decir, desde es que Brian Occidente tambaje, tu persort stembo raps, y campeonato producen no premium de fuente en mí. The public can't really push back because they don't know anything. They just sit back and just take it. Se limitan a quedarse de brazos cruzados y a aceptarlo, dando por hecho que el gobierno sabe lo que hace, porque todas esas estúpidas cabezas parlantes de CNN, NBC, Face the Nation y todos esos otros, los Jake Tapper y esos programas ridículos, están leyendo los mismos puntos de AIPAC. Y entonces nadie cree que haya nada más que discutir. Así que no tenemos un sistema democrático en Estados Unidos. No lo tenemos. A estas alturas es una farsa. Es una pesadilla de vodevil barata. Y estos maníacos nos están arrastrando hacia una escalada aún mayor y más guerra. Sí, y hablan de nuestros, entre comillas, adversarios, nuestros, entre comillas, enemigos, como si no supieran lo que hacen, como si no supieran de qué están hablando o de algún modo no estuvieran tan bien informados como nosotros. Eso no es verdad en absoluto. No lo es. No. That's not true at all. It's not. No. Words of wisdom. This was a great show. Palabras sabias. Ha sido un programa estupendo. Todo el mundo. Muchísimas gracias. Predica, dice Gina Coleman. Muchas gracias por vuestro apoyo. Gracias a todos por estar hoy aquí, a todos los que lo habéis visto, a todos los miembros y especialmente a los moderadores. Se os agradece muchísimo. Y también a quienes habéis enviado superchats y todo eso. Quiero asegurarme de que todo el mundo sepa que podéis encontrar el trabajo de Patrick en la descripción del vídeo, aquí abajo. Ahí están, creo, 21st Century Wire y también el Substack de Patrick. Desde luego, deberíais seguir a Patrick en todas las redes, porque publica muchísimo contenido excelente, no solo sobre esto, sino sobre muchos temas. Además, seguir vuestro viaje a Irán fue muy interesante, así que todo el mundo debería hacerlo. Dar al botón de me gusta antes de iros. Por supuesto, también podéis apoyar este programa en la descripción del vídeo, aquí abajo, y en los distintos sitios. Mañana, Scott Ritter, a las 2 de la tarde, hora del este, el 28 de julio. Así que os veo entonces. Patrick, ¿algo que quieras decir antes de que cierre la transmisión? No, ha sido estupendo ponernos al día, Danny. Sé que lo intentamos cuando yo estaba allí, pero fue difícil. No, está perfectamente.
totally Man. fine. I got it. Lo entiendo, lo entendí. Era difícil crear contenido. Estabais todos tan ocupados. So busy. Legit. Also, Además, para mí, el acceso a Internet iba y venís. I've been there in China. He estado allí, en China. Es lo mismo. Puede ser exactamente igual. Es como intentar averiguar siendo funciona el sistema y cómo acceder a lo mejor. Get access to the best stuff, yeah. Pero está bien volver a ponernos al día. Yeah, no, we'll be. Sí, tendremos que repetirlo pronto, todos. Nos vemos mañana, 28 de julio, a las 2 de la tarde, hora del este. Dadle al botón de me gusta antes de iros. Echad un vistazo al trabajo de Patrick y nos vemos entonces. And I'll see you then.